Lo que tenemos en este caso sigue siendo un ejercicio sencillo, donde nos dan básicamente el estado tensional de mi punto. Estos son todos datos que nuevamente en esta materia lo que no tiene una flecha es igual a 0 y los valores están en módulo, los signos los tenemos que poner nosotros en función de para dónde van estas flechas. Entonces tenemos el estado tensional y por lo tanto podemos armar nuestro tensor de tensiones sin incógnitas. Y el primer punto es, bueno, conocemos el tensor de tensiones, calculemos el tensor en terna principal. Calculemos las tensiones principales y las direcciones principales. Y clasifiquemos el estado de tensión. Una vez que tenemos esto, nos piden determinar ahora el tensor de deformaciones, que para hacer el punto E necesitamos nuestras relaciones constitutivas que relacionan las tensiones con las deformaciones y nos dan acá el módulo de elasticidad y Poisson. G en muchos casos no nos los da el enunciado porque sabemos que estas tres cosas están relacionadas. Si nos dan dos, cualquiera dos de estas tres, la tercera sale por relación. Entonces, si te dan dos, no es que faltan datos, es que la tercera la podrías calcular vos. En este caso nos dan E y mu, que es el caso del acero. Este es el módulo de elasticidad del acero, depende del acero, no todos los aceros son lo mismo, pero más o menos. Y un Poisson del acero, con estos dos podemos calcular el módulo de corte o de elasticidad transversal del acero, que es más o menos 80.000 megapascales. Con eso, entonces, tenemos el tensor de deformaciones. De tensiones vamos a deformaciones con las relaciones constitutivas. Después nos pide calcular las deformaciones principales y la terna de deformaciones principales y clasificar este estado de deformaciones. Muy importante que la clasificación de las tensiones no suele coincidir con la clasificación de las deformaciones. Puede llegar a coincidir en algún caso muy particular, pero no suele ser el mismo. Tenemos que calcularlo por separado. Y ahora sí tenemos entonces tensor de tensiones, tensor de deformaciones, todo esto establecido. Nos pide finalmente calcular para un plano en particular el vector tensión y el vector deformación. Es decir, nos da la normal del plano en cuestión y para este plano, esto no tiene pinta de plano, pero si nos dan la normal, la dirección normal al plano, nos están dando qué plano es. Para ese plano nos piden calcular la tensión asociada al plano pi y la deformación asociada al plano pi. Es muy importante esto que cuando nos dan una normal nos tienen que decir respecto a qué terna es. Porque esta normal, esto acá es un conjunto de numeritos, que si no me dicen esto está referido a ternas X y Z, no sé qué hacer. Yo te puedo dar perfectamente una normal referida a ternas principales, y es otra dirección totalmente distinta porque está referida a otra terna, es otra base. Entonces, una dirección en terna X y Z, que vamos a utilizar para calcular el vector tensión asociado y las deformaciones asociadas. Y esto sería el ejercicio, que es más que nada álgebra. ¿Se entiende? Asumo que se entiende. Gracias, Ailén. Entonces arrancamos con determinar el tensor de tensiones. Teníamos este cubo con esas flechas y esos eran los valores en módulo. Nos dan sigma X, sigma Y, tau ZI. Y nos dan tau ZI y acá hay un tau IZ. ¿Me falta un dato o me falta que me den también esto, que tiene una flecha y no tiene un valor? Porque tengo 4 flechas, pero 3 valores. No, vale lo mismo que tau Z. Vale lo mismo por Koji, muchísimas gracias. Entonces ahí me dicen que vale lo mismo, no me falta nada. Tau IZ es lo mismo que tau ZI, valen lo mismo en módulo y valen lo mismo en signo. Entonces tenemos todos estos datos y como dijimos antes, lo que no tiene flecha es igual a 0. Por simplicidad, para no dibujar 800 flechas. Entonces, armemos nuestro tensor de tensiones. Nuestro tensor de tensiones tenía una pinta de esta forma. Sigma
sobre la diagonal, X y Z, porque solemos ordenar en orden de X y Z, y después tau que relaciona X, Y, tau que relaciona X, Z, y tau que relaciona Y, Z. Y después es simétrico, así que no dibujo, no escribo la parte de abajo, porque sabemos que el tensor de tensiones es simétrico. Bien, ¿cuánto valen estas cosas? Y ahora, ¿cuánto valen con signo? Porque no me sirve únicamente el número, necesito ponerlo con signo. ¿Cuánto vale sigma X? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, más 50. Después el pascal, megapascal lo voy a dejar afuera. ¿Cuánto vale tau xi? 0. 0. 0, muchas gracias. ¿XZ? 0 también. 0 también, porque justamente hubiesen sido flechas que estaban acá. Y obviamente en las otras caras por Cauchy. Pero esas flechas no aparecieron, por lo tanto son 0. Por simetría, este vuelve a ser 0. Y pregunto, sigma I, ¿negativo o positivo? Negativo. Negativo, porque si vemos la flecha va para adentro, eso es compresión, y compresión en todo el mundo es negativo. 50 porque me lo dijeron acá, negativo porque está comprimiendo la cara de arriba. Tau XZ, perdón, tau, esto está mal, tau IZ, está bien, pero está medio desprolijo. Esa es una I. ¿Cuánto vale tau IZ? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, y me lo dijeron sin pensar, así que vamos a pensarlo. En la cara esta apunta en dirección y positiva, entonces es positiva, también podríamos haber visto la otra y ver que en la cara I apunta en dirección Z positiva, eso nos dice el signo, y entonces es positivo y de valor 50. Vamos a la última fila, 0 y 50 por simetría, y nos falta sigma Z. ¿Cuánto vale sigma Z? 0. 0 porque no tiene flechas. Y acá es donde pongo megapascales, y no me puedo olvidar de megapascales, porque es muy feo decir que una tensión vale 50. No solo porque tiene unidades, sino porque me importan mucho esas unidades. No es lo mismo 50 pascales que 50 gigapascales. La unidad nos dice mucho de la historia. Como ya saben, no es lo mismo que su cuarto mida 3 metros cuadrados que su cuarto mida 3 centímetros cuadrados. Ustedes no quieren un cuarto de 3 centímetros cuadrados, de hecho tampoco quieren un cuarto de 3 metros cuadrados. Es bastante chico para un cuarto. Bien, si escribimos esto en la diapositiva, tenemos el tensor de tensiones escrito, y muy importante, como nos aclara, creo que esto lo hizo Connie y Manu, no me acuerdo ya de memoria de todos los ejercicios, pero como nos aclara Kotama, creo, este tensor es importante recordar que está en X y Z. Mucha gente no escribe X y Z, pero tienen que recordar que es el tensor de tensiones en coordenadas X y Z. Ese cubo yo lo puedo escribir, ese cubo no, ese punto, el estado tensional de ese punto, lo puedo escribir en otra terna, y tendrá otras componentes, pero es el mismo estado tensional. Este es el tensor escrito en coordenadas X y Z. Bien, hicimos la primera parte, que era calcular el tensor de tensiones. Ahora, a este tensor de tensiones le vamos a tener que calcular tensiones principales. ¿Se acuerdan cómo calcular tensiones principales? Felipe, una consulta. Antes de las tensiones principales, suponete que yo tengo un sigma I que está apuntando hacia arriba, pero está, digamos, del lado de abajo del cubo, o sea, que está comprimiendo el cubo. ¿Lo querés Bien, dibujar? no lo puedo buscar en el cubo porque si lo poder puedo, pero creo que va a ser confuso para todos.
no tengo las mejores habilidades y aunque las tenga, creo que sería muy confuso para todos. Hagamos un caso plano y trabajemos, ponele con X, Y. ¿Sí? Sí. Generalmente hablamos siempre en la cara positiva porque es más fácil, pero no es que tenemos solo una cara positiva. O sea, ponele que tenemos el caso anterior, que era S sigma X y S sigma Y. Eso es lo que dibujamos en nuestro cubo hace un segundo. ¿Esto está en equilibrio? No. No, claramente no. Para que esté en equilibrio necesito eso. Entonces dibujamos las caras positivas porque costumbre, porque si dibujamos todas nuestras flechas empieza a ser bastante complicado cuando dibujamos un cubo, pero ambas caras tienen flechas. Ambas caras tienen tensiones, porque si no, no logramos un equilibrio en las tensiones. Perfecto. El signo después se lo da el tema de tracción-compresión, si lo ves de esa manera. La realidad es que el signo se lo da porque, puntero láser, en mi cara positiva X apunta en dirección X. Y en mi cara positiva Y apunta en contrario a Y. Entonces, este es más y este es menos. Cuando voy a la cara negativa apunta en dirección positiva. Y ese menos con ese más me dicen que esto es menos. La Bárbaro. cara negativa en X apunta en dirección X negativo. Menos con menos, esto es más. Solemos ver la cara positiva porque si vemos las caras negativas les tenemos que cambiar el signo. Es lo mismo que pasaba con barras y diagramas de características. Vemos la cara positiva, si llegamos a ver la negativa le tenemos que cambiar el signo. Porque por equilibrio están en direcciones contrarias. Claro, mi pregunta era esa, si teníamos un sigma I que estaba apuntando hacia arriba, si era positivo o negativo, pero es por compresión y tracción. O porque, o sea, miralo como quieras, o por compresión o tracción, o porque en la cara positiva tenés que ver si va con la flecha o no, en la cara negativa le tenés que cambiar el signo. Es lo mismo, o sea, ¿entendiste la referencia con lo que hacías con barras? Sí, es lo de estabilidad 1. Claro, es la misma idea, o sea, por razones distintas, en temas distintos, pero es la misma Claro. idea. Sí. Bueno, buenísimo. Gracias. No, después esto, si le quieren agregar toda la teoría, sepan que estos no tienen por qué ser iguales, uno puede ser un poco más grande que el otro, porque acá puede haber algún tipo de fuerza que genere que uno tenga que ser más grande que el otro. Es igual si despreciamos cualquier tipo de fuerza que tenga el cubito, y eso es lo que vieron justamente cuando hicieron el equilibrio del cubo diferencial. Acá faltan fuerzas de masa, fuerzas de inercia y fuerzas de peso y esas cuestiones que hacían que acá tengas una cosa adicional de este estilo. Pero bueno, lo hice simple inicialmente y hago esta aclaración para que cuando lo estudien, para el final, lo estudien bien. De acá, tipo, no sé, 2 meses o 2 años, ya perdí medio que criterio de cuánto es el tiempo. Estábamos con este tensor, habíamos calculado el tensor y teníamos que pasar a calcularle tensiones principales. Y había preguntado cómo se calculaban las tensiones principales. ¿Alguien se acuerda? Autovalores de la matriz. Las tensiones principales son los autovalores y las direcciones serán los autovectores. Vos pondrías esa matriz, que es un tensor, en una calculadora y decís, calculame autovectores y autovalores y calculame todos. Y lo que te tire la matriz le confías ciegamente, la matriz, la calculadora. La calculadora te tira que es 28,3, 13,1 y menos 5. ¿Confías ciegamente en tu calculadora? Y sigma X tiene que ser una principal. Muy bien, Alejandro. Está bueno creer que la calculadora no se equivoca, pero el que se equivoca es uno, no la calculadora. Entonces, podemos ver ese cubito y ver que la dirección X
no tiene ninguna tensión tangencial. Entonces, X es una dirección principal. Y esto es una tensión principal. Uno de los autovalores tiene que ser 50. Si lo metemos en una calculadora, verifiquemos que 1 me dé 50, y ese va a ser el relacionado a X. Y si lo calculamos a mano, nos ahorramos de calcular un autovalor, que está bueno siempre, si lo hacemos a mano, ahorrarnos cuentas. Y eso es lo que decía acá. Como X es un plano, no tiene tensiones tangenciales, X es un plano principal y me ahorra de calcular uno o me asegura de saber conocer un valor cuando vea los resultados. Pasamos entonces a calcular tensiones principales. Queremos calcular el tensor de tensiones principales, o mejor dicho, el tensor de tensiones en coordenadas principales, y lo vamos a escribir en coordenadas principales. Después díganlo como lo digan, la gente no los va a corregir. Sepan que el tensor es el mismo, está simplemente escrito en otras coordenadas. Y si tienen una calculadora o ahora en sus casas algún programa que calcula autovectores y autovalores, lo pueden poner de una. Cuando tenían que hacer esto y rendir esto con papel y lápiz, generalmente, dependiendo de cada uno, hay gente que tenía calculadoras que lo resolvía, yo no. Y yo tenía que ponerme a calcular autovalores a mano, que era pedir que el determinante de esta matriz menos la identidad por el autovalor sea igual a 0. Al hacer ese determinante desarrollaban este polinomio de Lagrange y calculábamos estas cosas que se llaman invariantes. Nuevamente, las invariantes no son simplemente una cosa, no es un número que calculo, no es un escalar que calculo para calcular autovalores. Tienen significado físico y se utilizan en la vida. En esta materia queda como algo que tengo que calcular simplemente para llegar a otra cosa, pero no son simplemente pasos intermedios. Pero bueno, si no teníamos entonces calculadoras que nos resolvían autovalores, buscábamos el determinante, calculábamos estos invariantes y calculábamos el primer invariante, que era la suma de la diagonal. 50 menos 50 más 0, 0. Primer invariante, 0. El segundo invariante era una cuenta un poco más larga, que era sigma x por sigma y más sigma y por sigma z más sigma x por sigma z menos los tau xy al cuadrado, tau xz al cuadrado, tau y z al cuadrado, que todo eso no lo estamos escribiendo en la diapositiva, estamos escribiendo esta versión compacta y molesta, simplemente para ahorrar espacio. Pero ustedes saben calcular invariantes y conocen la fórmula porque la tienen en la teórica, y creo que estuvo en la clase anterior. Hacen esa cuenta y el segundo invariante nos da menos 5000 megapascales al cuadrado. Este primer señor es megapascales, este segundo megapascales al cuadrado, y el tercero obviamente me va a dar megapascales al cubo. Y esas unidades son importantes. Si no, no nos cierra el polinomio de Lagrange que tenemos arriba. El tercer invariante, para los que no recuerdan, es el determinante de la matriz. Le calculan el determinante, como ustedes saben calcular determinantes porque cursaron álgebra, y nos da 125.000 megapascales al cubo. Y esto lo podemos utilizar para poner el polinomio de arriba, resolver la cúbica, buscar las raíces y calcular sigma i, que serían las direcciones principales. Cuando esto lo hacían a mano, la cúbica se transformaba en una cuadrática, para simplificarle las vidas, porque resolver una cúbica a mano es un tanto molesto, si no tenemos calculadoras que lo resuelven. Pero antes de hacer ese paso, en esta diapositiva, a Kotama se le ocurrió, si yo tengo los invariantes, yo ya puedo clasificar el estado de tensiones. ¿Se acuerdan cómo se clasificaba el estado de tensiones?
según si los invariantes son nulos. Según si los invariantes son nulos, yendo del más grande al más chico, esa era una forma de clasificar el estado de tensiones. Entonces, como tenemos los invariantes calculados, ya podemos clasificar el estado de tensiones. ¿Y alguien se acuerda este caso, qué caso corresponde? Este es plano porque hay uno que es nulo y dos que no son nulos. Casi. Esto de si hay uno nulo o no nulo no era cualquiera. Tenías que justamente arrancar de este lado. Y decir, ¿el tercero es nulo? No. Si el tercero no era nulo, ya era triple. En este caso particular, el tercero no es nulo, entonces el estado es triple. Si sigma 3 era nulo, acá tenía que continuar y ir a sigma 2. Y me fijaba, pará, ¿y qué pasa con sigma 2? Si sigma 2 volvía a ser distinto, si sigma 2 era distinto, esto era doble, y ahora, si el tercero era 0 y el segundo era 0, esto era simple. Arrancabas de sigma 3 y empezabas a bajar. Sigma 3 es distinto de 0, es triple. Es igual a 0, tengo que ver qué me pasa con I1. Estuve diciendo sigma 3 un montón de veces y era I3. Así que repetimos. Para el estado, para ver el estado de tensiones, tenemos que ver los invariantes, pero yendo del más grande al más chico. Veo el tercer invariante. Si el tercer invariante es distinto de 0, es triple. Si es igual a 0, tengo que ver qué me pasa con el segundo invariante. Si es distinto, es doble. Si es igual a 0, es simple. Entonces tengo que ver los invariantes de más grande a más chico. No puedo decir porque uno es 0, sea algo del estado de tensiones. Y esto era una manera de clasificar el estado, que Kotama lo puso ahí porque se dio cuenta que ya podía. Y después de clasificar el estado, se puso a resolver la cúbica que tenía arriba para calcular tensiones principales. Entonces, agarró esta cúbica y simplemente le reemplazó el valor de I1, I2, I3 y llegó a esta expresión. Esto acá es una cúbica la cual está igualada a 0, por lo tanto le tengo que encontrar las raíces. Y acá sí usar alguna calculadora, algún programa para calcular raíces de programas. Y cuando le calculan las raíces al programa, llegan a estos valores. Menos 80,9, más 30,9 y 50. Y vemos felizmente un 50, porque si no nos daba un 50, estamos en problema. Porque lo que dijimos antes, sigma X era principal. Esta es sigma X. Y las otras dos tienen sentido. Tienen sentido en función de estos valores, que después vamos a intentar ver por qué tienen sentido. ¿No vamos bien hasta ahora? ¿Estoy yendo muy rápido? Bien. Bien. Nótese que calculamos 3 autovalores y los llamamos A, B y C y no los llamamos 1, 2, 3. Y la razón que lo llamamos de esa forma es porque para llamarlos 1, 2, 3 necesito ordenarlos. Yo calculo y el primero que me tire la calculadora es el primero que me tire la calculadora. Ahora, sigma 1 es el más grande de todos. El más grande de todos es 50. Entonces, sigma 1, 50. Sigma 2, el que le sigue, 30,9. Sigma 3, el más chico. ¿Sí? Entonces, los ordeno de mayor a menor y esto es sigma 1, sigma 2, sigma 3. Conociendo sigma 1, 2 y 3, puedo expresar entonces el tensor de tensiones en coordenadas principales y lo escribo de esta forma. No me olvido de las unidades. Bien.
¿Por qué dije que estos números tienen sentido? Y eso es importante que más o menos chequeen cuando calculan cosas. Este número era este 50. Estos dos números, 30,9 y menos 80,9, está vinculado a lo que tengo acá. En algún momento de la clase pasada, la semana pasada, deslicé un comentario como que los autovalores, las direcciones principales, nos daban las tensiones normales más grandes y más chicas de todos los planos que podía llegar a tener. En la dirección I tengo una tensión normal de menos 50. Entonces, el autovalor 3, sigma 3, tiene que sí o sí ser más chico que menos 50. ¿Y qué tanto más chico está vinculado a los taus? Si este tau es 0, este hubiese sido sigma 3. Como este tau es distinto de 0, sigma 3 tiene que ser más chico que esto. Y más chico proporcional a 50. El proporcional es porque está metido en medio de raíces y divididos, pero para que tenga una idea, si esto vale menos 50 y esto vale 50, esto tiene que ser menor a menos 50, pero no tanto como menos 100. Menos 80 es un buen número. Y eso es más o menos una idea para ver si tiene sentido esto acorde a esto. Ahora con las calculadoras y las computadoras nos preocupamos bastante menos, porque es difícil que le pifien con una calculadora que calcule autovalores. Hace 10 años que no era tan común. Estaba bueno porque al hacer todo este trayecto de cosas, no era poco probable que nos equivoquemos con las cuentas. Y si llegamos acá, a que este valía menos 30, estaba mal. Y si llegamos a que esto valía menos 150, estaba mal. Para saber un orden de magnitud de esto, menor a menos 50 y menor vinculado a esto. O sea, menos 60 yo le creía, menos 90 yo le creía, el número exacto no, pero para tener una idea de el orden de magnitud. ¿Se entendió ese comentario? Porque empieza a ser medio un error de concepto si acá ponen menos 40. Está muy feo ver un menos 40 acá. Tiene que ser más chico que ese número. Error de concepto para mí que vivía haciendo esto. Yo creo que la mayoría de la gente no le importa. Bueno, ¿se entendió? ¿Hablé demasiado de autovalores? Felipe, ¿puedes repetir por qué no podía ser? Entendí por qué no podía ser menos 30, pero ¿por qué no podía ser tanto más chico como menos 100? O menos 100 y pico. O sea, menos Te lo voy 30 a no podía explicar, ser por el menos 50. te lo voy a explicar más o menos con MOR. Cuando haces MOR, tirás una cosa de este estilo, ¿no? Sí. Y ponele que si yo tengo un plano X en algún lugar, esto es sigma X, voy a hacerlo negativo, voy de vuelta para que me quede con el signo negativo. Tiro uno por ahí y este valor es el que era sigma I, entonces este es el plano I y este es tau y z. Teníamos un estado más o menos de ese estilo. Fíjate que este número, que va a ser sigma 3, no solo tiene que ser más chico que sigma I, sino que no puede ser muchísimo más chico que sigma I. Cuánto más chico puede ser, va a estar ligado al radio de esta cosa. Y cuánto más chico puede ser, o sea, tiene que ser más chico y no puede ser mucho más chico. No puede ser sigma 3, no puede ser menor
que sigma i menos el radio de esa circunferencia. El radio de esa circunferencia es tau x, tau iz. Por cómo se vinculan estas cosas, por cómo se vincula la tensión principal con la normal y la tangencial, no puede ser menor que esto. Y esto quiere decir que si esto vale menos 50 y esto vale 50, sigma 3 tiene que ser menor a menos 50, pero tiene que ser mayor a menos 100. El 100S es menos 50 menos 50. Ok, ahora sí lo vi. Gracias. Para estas cosas sirve Moore. Nadie va a calcular nada con Moore, pero esto te da una idea gráfica de más o menos cómo juegan las magnitudes tensoriales. Nuevamente para tener una idea de... y borré el gráfico, pero fíjate que si hubieses calculado el sigma del otro lado, el sigma del otro lado era más o menos esto. Que puede ser positivo, puede ser negativo, pero tiene que estar contenido entre estos dos números. También por razones similares. Igual es una idea para tener una idea, y si a alguien le gusta un poco más meterse en este tipo de cuestiones, hay muchas más relaciones que pueden plantear. Pero no quiero entrar en mucho detalle porque creo que se me va a ir el tiempo en cosas que a mí me gustan y tal vez no son tan útiles para la materia. Y siento que la mayoría de ustedes, los 22 alumnos que debo tener en este momento conectados, y espero que 30 que lo estarán viendo en YouTube, están un poco aburridos de hablar de álgebra. Lamentablemente para mí. No, Cristian, no. Sí, pero para muy poca gente. Bien, si se entendió esto, calculamos el tensor de tensiones, pero las componentes, o sea, los autovalores, nos falta calcular las direcciones. Y no terminé de calcular el tensor en coordenadas principales, sino digo cuáles son las coordenadas principales, porque escribí algo y no sé respecto a qué lo estoy refiriendo. Entonces necesito las direcciones principales para armar mi terna principal. Entonces ahora vamos a calcular la terna principal, las direcciones principales, que son los autovectores del tensor de tensiones. Nuevamente, ¿conozco alguna dirección principal? ¿O calculo las tres calculando autovectores de todo esto? Conozco Hay X. Creo que me dijeron conozco X. X es una tensión principal y por lo tanto cuando calculo autovectores, 1 me tiene que dar 1, 0, 0. Esa dirección principal no debería hacer falta calcularla y si lo ponen en una dirección, en una calculadora o en una computadora, verifiquen que les esté diciendo que X era una dirección principal. Entonces, la primera no hace falta calcular, pasamos a calcular la dirección asociada a la tensión principal 2, que valía 30,9. Como dije la vez pasada, si lo quieren calcular a mano, lo que tienen que hacer es agarrar la matriz, a la matriz le restan a la diagonal 30,9, y eso lo multiplican por el vector incógnita que quieren calcular. O sea, esto de acá es la dirección asociada a 2, y lo igualan a 0 porque es un problema de autovectores y autovalores. Y este es un sistema que tienen que resolver. Cuando multiplican esas dos cosas, llegan a estas dos ecuaciones. Que las ecuaciones les dan, por un lado, que A2 tiene que ser 0, entonces la primera componente del vector va a ser 0, y una relación entre B2 y C2. No le dice más que esto. Toda esta cuenta les da esta información. Y esto acá, hay infinitas combinaciones de B2 y C2 que cumplen esto. Y ahí es cuando les dije, tienen dos opciones. Una opción es agregar adicionalmente una ecuación que nos dice que
A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado es igual a 1. Esa es una opción y resolver todo este sistema combinando todo esto. La otra opción y la opción vaga es decir, bueno, agarro cualquier cosa. Agarro B2 igual a 1, que es básicamente lo que estábamos haciendo acá. Agarramos B2, lo igualamos a 1, despejamos C2 para el caso que B es igual a 1. Y esto de acá, SN2, es una dirección que cumple esta ecuación que tengo acá. Es la dirección que cumple esto, pero la misma dirección yo la puedo escribir de muchas formas, porque una dirección no es un vector, y lo que quiero no es la dirección, yo quiero la dirección normalizada, que es un versor, o sea, un vector de norma 1, y entonces a este bicho lo normalizo dividiendo esta cosa por la norma, le calculo la norma a esto, el módulo, digamos, le calculo la norma, agarro 1 dividido la norma, 1,6 dividido la norma, y me da el versor asociado a sigma 2, que lo llamamos autovector. Los autovectores lo tienen que informar normalizado. Hay ciertos programas que por razones que no me explico, no se los dan normalizados. Normalicen, verifiquen qué hacen y qué hace el programa que utilicen y informen el versor normalizado. Entonces tenemos la primera dirección, que la pusimos porque conocíamos cuánto valía la primera dirección, porque estaba asociado a X. La segunda dirección principal, que la resolvimos calculando todo este proceso. Y nos falta calcular la dirección principal número 3, que es el autovector asociado a sigma 3. ¿Cómo calculan el autovector asociado a sigma 3? Haces producto tensorial, producto vectorial. Ah, bien, vectorial. Pueden perfectamente hacer lo mismo que hicimos acá, y acá ponerle en vez de 30,9, ponerle, creo que era 80,9, y bueno, menos 80,9, menos 80,9, hacen un nuevo sistema, eligen un número igual a 1, normalizan y hacen todo ese proceso, que es un poco más largo. O pueden decir directamente que como estos son autovectores, yo sé que son perpendiculares, y por lo tanto la dirección 3 no va a ser más que el producto vectorial entre 1 y 2, que es una cuenta más sencilla si la tienen que hacer a mano, si es que por alguna razón siguen haciendo esto a mano, es decir, ponen esto así, producto vectorial 0, 0, 5, 2, 6, me estoy olvidando probablemente un traspuesto ahí porque mi mente no transpone, y dice, bueno, para calcular la primera componente, me olvido de esa fila, y es 0 por 0 más 0 por 0, 0. Para calcular la segunda componente, tacho esta fila y hago 1 por esto, por 0, negativo, entonces tenemos 0, menos 0,851, y la tercera tachaba esta fila y tengo 0,526. Y así se hacía producto vectorial. Es más fácil hacer esto que todo lo anterior. Entonces, esto es lo que decía recién, o hago todas las cuentas anteriores o hago el producto vectorial, porque sé que la tercera dirección es perpendicular a las dos primeras y calculo la dirección asociada a 3. O podemos ahorrar toda esta filmina diciendo MathCAD o programa genérico, calculame autovectores. ¿Alguna duda de esto? No, se entendió. Muchas gracias. Entonces ya calculamos direcciones principales y tensiones principales.
que era el primer ítem del ejercicio. El segundo es pasar a calcular el tensor de deformaciones. Inicialmente en ternas de x y z, y después calcularlo en direcciones principales. ¿Cómo calculamos el tensor de deformaciones? Si tenemos las tensiones, ¿cómo calculamos las deformaciones? Con las tensiones y los módulos de elasticidad, bien. Me gustaría más decir con las tensiones y las relaciones entre tensión y deformación, o los parámetros materiales, o las relaciones constitutivas, porque no son solo módulos de elasticidad, pero es muy correcto. Si tenemos las tensiones y conocemos los parámetros de nuestro material, podemos calcular las deformaciones, de la misma forma que si tenemos las deformaciones y estas ecuaciones, podríamos calcular las tensiones, y hay ciertos ejercicios en el TP que les da algunas cosas de acá y algunas cosas de acá, y utilizando estas relaciones despejan el resto. Y ahí es un ejercicio un poco más divertido desde el punto de vista del álgebra, de bueno, ¿para qué conozco de acá? ¿Qué conozco de acá? Empecemos a jugar entre esto para despejar una respecto a la otra, que es básicamente lo que hicieron recién con Cristian. Cuando hicieron el ejercicio de Cristian, el del cubo, tenían algunos datos de las tensiones y algunos datos de las deformaciones y plantearon relaciones entre ellas para despejar las incógnitas que tenían. En el caso de Cristian no tenían tensión tangencial. En este caso aparece una tensión tangencial y depende del caso pueden tenerlo o no pueden tenerlo. Simplemente hay más ecuaciones y cosas con las cuales jugar. Pero básicamente, si conocemos todo un lado, usando nuestras relaciones materiales, conocemos todo el otro lado. Las relaciones constitutivas que estamos planteando eran las relaciones tensión-deformación. O sea, por las dudas, cada vez que digo constitutivo, es relación tensión-deformación. En esta materia planteamos las relaciones únicamente para el material elástico lineal de Hooke, que es el caso más simple que se podría plantear. Y para el material elástico lineal de Hooke teníamos por un lado las relaciones que vinculaban la parte normal, o sea, tensiones normales con deformaciones longitudinales, y por otro lado las relaciones entre la parte transversal o deviatórica, las tensiones tangenciales con las deformaciones transversales. Hay que plantear todas esas relaciones. Arrancamos con las normales, que nos dicen que la deformación en X, longitudinal, depende de la tensión normal en X según el modo de elasticidad, que esto es lo que veíamos en Axil, y ahora le tenemos que sumar estos términos por el efecto de Poisson. Poisson me vincula todo esto y hace que la deformación en X no dependa solo de la tensión en X, sino también de Y y de Z. Es cuestión de reemplazar valores. Conozco estos de acá, que son los parámetros materiales, y las tensiones las conozco porque conozco mi tensor de tensiones. Es cuestión de reemplazar valores. Sigma X dividido módulo de elasticidad menos módulo de Poisson dividido módulo de elasticidad por sigma I más sigma Z. Hacemos una cuenta y me da 10 a la menos 4. Y lo miramos un poco contentos porque 10 a la menos 4 es posible. 10 a la menos 2 sería medio grande. 10 a la menos 10 sería medio chico. Y cuando digo medio, fíjense el orden de magnitud que tiré, y siguen siendo valores posibles. 10 a la menos 4 es un lindo número para ver. Bien, esto sería para X. Tenemos que plantear lo mismo para todas las direcciones normales, que es la misma historia, solo que si vamos ahí, y la deformación en Y se vincula con la tensión en Y, con el módulo de elasticidad, y con las otras dos con Poisson. Entonces simplemente lo que era X pasó a ser Y, y lo que era Y pasa a ser X, y reemplazamos, y tenemos sigma Y
con su signo, los signos son muy, pero muy importantes, sigma i dividido el modo de elasticidad, menos Poisson dividido el modo de elasticidad por sigma x más sigma z. Todos los sigmas tienen signo y todos los épsilons tienen signo. Calculamos las deformaciones y vemos felizmente que es la menos 4, poco triste que es el mismo número porque es una gran coincidencia y nos hace pensar, pará, ¿tienen que ser siempre iguales? No, es una gran coincidencia porque pusimos 50 por todos lados. Obviamente estos dos números no tienen por qué ser iguales. Pasamos a sigma z. Y sigma z es la misma relación, solo que ahora el que está acá es z y los que están acá son x, y. Hacemos las cuentas, me da 0, que es posible. Y ahora les pregunto, ¿este 0 se debe a este 0? O sea, que esto sea 0, que sigma z sea 0, ¿me obliga a que epsilon z sea 0? No, Y acá Cintia que- dice no. Dale, Alejandro. sí que además de que sea 0 ese valor, sigma x y sigma y tienen que ser iguales y opuestos. Exactamente. Esos dos ceros son medio una coincidencia que se dan porque este es 0 y porque, como dijo Alejandro, este es igual y opuesto a esto. O sea, cuando sumamos estos dos números me da 0 y adicionalmente esto vale 0. Entonces, este 0 no está ligado estrictamente a esto. Y antes de pasar a los otros, ¿está bueno que este sea negativo y que este sea positivo? ¿O me dio el negativo y el positivo y seguí como si nada porque la calculadora me dijo más y menos? Está bien, porque uno era de compresión y otro de tracción. Claro, cuando veíamos el X estaba traccionado, es de esperar que este se estire y se largue. Cuando veíamos el Y, este es negativo, es de esperar que este sea negativo y se acorte. Y cuando digo es de esperar, porque nuevamente podemos tener, debido a cómo se relaciona el resto, que este sea negativo y que este sea positivo. O sea, aclaro por las dudas, este signo no tiene que ser necesariamente igual a este signo. Lo es en este caso por la magnitud, pero hago un ejemplo para que lo hagan después y chequeen. Si ustedes tienen 200, 0, 0, 0, menos 5, 0, 0, 0, 200, igual menos 200, menos 200, menos 200, calculen epsilon i. Y ahí entra Poisson en el juego. Como que estamos esperando que, como que este es negativo y está comprimido, este se me tiene que achicar. Pero este por Poisson va a hacer que se alargue en i, y este por Poisson va a hacer que se alargue en i, y esto me va a dar positivo. Es decir, no quiere decir que porque está comprimido se achica. Empiezan a jugar el resto porque está todo vinculado. Está acoplado las deformaciones con las tensiones en la dirección normal. O sea, las tres direcciones están acopladas entre sí. En este caso es de esperar, está bueno ver los signos, ver los valores y empezar a ver si tiene sentido teniendo en cuenta todo esto. Y no decir simplemente 0, 0, menos, menos. En este caso sí, está bueno. En este caso sí, por coincidencia, pero pensemos en otros casos y intentemos pensar los resultados si son coherentes o no. Bien, estas son las relaciones entre las partes normales que están acopladas entre sí. Cuando digo acopladas me refiero a que la deformación en X se vincula con la tensión en X, en Y y en Z. Y no solo con esto. En cambio, las tangenciales están desacopladas entre sí y la deformación transversal está solo vinculada con la tensión transversal o tangencial. Acá claramente falta es un G y no es un 2. Y esa es la relación constitutiva para la parte tangencial. Y acá sí se da que el signo de esto es el signo de esto.
porque no tengo nada más que me entre en el medio para cambiar el signo, y si este vale 0, este vale 0. Si no tenía tensión tangencial, no tengo deformación transversal en esa dirección. Me pasa lo mismo con el XZ, porque si este vale 0, entonces XZ vale 0, lo que vimos hace un segundo, que si XY vale 0, entonces XY vale 0. Y por último, vemos que si este no vale 0 y es positivo, el epsilon y z no vale 0 y es positivo. Y nuevamente en todos lados aparece un 2, donde debería ser una G. Y eso fue claramente hacer copy-paste y borrar la G en vez del 2. ¿Por qué tendría que ser una G? La G no sale de... No, tenés razón, flasheé cualquier cosa, gracias por prestar atención. Me pone muy contento cuando me corrigen. Como que me pone un poco triste a veces porque me estoy equivocando, dije cualquiera, pero hay alguien que me está siguiendo. Muchas gracias, dije cualquier cosa. La deformación transversal es la distorsión dividido 2. Pensé otra cosa y en mi mente lo que estaba haciendo era, aclaro por las dudas, estaba haciendo esta relación, que acá tenemos 2G, y si lo vinculase con esto tenía una G, esa es la G que estaba queriendo inventar, que es otra relación distinta. Muchísimas gracias por decirme que me estaba confundiendo. La diapositiva está bien, y me sorprende un poco menos porque cada vez que encuentro un error en la diapositiva es tipo, ¿cómo? Si esto lo revisamos. Gracias por seguirme. Y ahora me puse contento porque me equivoqué. Qué bueno ser yo. Y eso sonó demasiado... Continuamos. Bien, tenemos entonces todas las deformaciones, las longitudinales y las transversales. Y tenemos que armar el tensor de deformaciones con estos valores. Teniendo los valores de las componentes, podemos entonces armar el tensor. Tenemos en X 3 por 10 a la menos 4, en Y menos 3, muchos ceros, y el IZ 3 por 10 a la menos 4. Nuevamente porque alguien decidió poner 50 por todos lados, estos números son todos iguales, lo cual no ayuda, tal vez, pero bueno, es el efecto de, bueno, como tengo todos 50 por acá, de esta forma, empiezo a tener estas relaciones muy particulares por este lado, pero refuerzo que son relaciones muy particulares. Dicho eso, simplemente ordenamos el tensor con las componentes que tenemos, y tenemos entonces el tensor de deformaciones en coordenadas X y Z, porque lo usamos partiendo de tensiones en X y Z. Y ya este tensor me pide calcular el tensor de deformaciones, nuevamente, en coordenadas principales. ¿Y cómo calculamos el tensor de deformaciones en coordenadas principales? De nuevo, autovalores y autovectores. Esa es la opción número 1, que si tienen calculadoras que los calculan, es la opción que yo usaría. Total, es lo mismo, lo meten en algún programa que calcula autovectores y autovalores, y las direcciones principales serán los autovectores, y las deformaciones principales serán los autovalores. Esa es la opción normal, común, que se suele hacer. Si tienen una calculadora que los hace, no les cuesta nada. Y calculan justamente ese tensor, haciendo todo este tema de calcular autovectores y autovalores, porque esta es la ecuación
de principales, calculo el determinante, para calcular el determinante calculo los invariantes, con los invariantes resuelvo Lagrange, que es una cúbica, que le busco las raíces, que son las deformaciones principales. Que es un tanto largo, si lo están haciendo a mano, si lo están haciendo con una computadora es lo mismo, y entonces realizo el mismo procedimiento para hacer todo esto. Ahora, lo que se le ocurrió a Kotama, que creo que fue Kotama nuevamente, ¿es la única forma? ¿No hay otra forma que yo puedo utilizar? Que no es lo más normal, y justamente este ejercicio lo armamos para eso, porque en la mayoría de los casos no es lo más normal, pero nos pasaba mucho que el tensor de tensiones, por ejemplo, lo armamos a propósito para hacer que me quede solo dos raíces, o sea que es una cuadrática, que los resuelvan con la calculadora, y el tensor de deformaciones les quedaba una cúbica. Y cuando se metían en este lío, se metían en el lío de resolver una cúbica a mano con calculadora, que nunca era el propósito. Porque el propósito, que no sé si alguien se está dando cuenta, estoy haciendo un ruido para que lo piensen a ver si se dieron cuenta sin leer la diapositiva previamente. ¿A alguien se le ocurre otra forma? Podés usar las relaciones constitutivas con el tensor de tensiones en la terna 1, 2, 3. Exacto. Yo ya tengo este tensor, que acá está en XZ, lo tengo en 1, 2, 3. Y yo puedo plantear las relaciones constitutivas entre 1, 2, 3 de la misma forma que lo planteaba con X y Z. Lo pongo ahí para que lo vayamos escribiendo. Y las relaciones constitutivas en coordenadas principales son más simples, entre comillas, porque no tengo la parte tangencial. Entonces solo tengo que vincular la parte normal y es más fácil hacer esas tres cuentas, que es sumar y dividir, que ponerse a calcular raíces de una cúbica. Entonces, en este ejemplo particular, que yo ya calculé las tensiones principales, uso mis relaciones entre tensiones y deformaciones para ir de tensiones principales directo a deformaciones principales, que son cuentas más sencillas, son tres cuentas y fáciles de calcular, mucho más fácil que calcular tres invariantes, meterlo acá adentro y buscarle la raíz a esa cúbica. Y es lo que vamos a hacer en este caso. Es más fácil, más corta, menos propensa a calcular errores. Si lo tienen que calcular a mano, si lo tienen que calcular en una computadora, ponen eigenvals y listo. Pero bueno, si lo tienen que calcular a mano, hacen esto y es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear las relaciones constitutivas entre el tensor de tensiones en coordenadas principales y el tensor de deformaciones en coordenadas principales. Por lo tanto, planteamos primero, recordamos el tensor de tensiones en 1, 3, que calculamos hace un ratito, y hacemos exactamente la misma relación constitutiva que hace un cachito. Epsilon 1 va a estar vinculado con sigma 1 con el modo de elasticidad y con sigma 2 y sigma 3 con Poisson y el modo de elasticidad. Hacemos una cuenta, calculamos Epsilon 1. Epsilon 2 va a estar vinculado con sigma 2 y el modo de elasticidad y con 1 y 3 a través de Poisson. Hacemos la cuenta, calculamos Epsilon 2 y Epsilon 3, hacemos la cuenta y calculamos Epsilon 3. Esto pasé medio rápido porque es hacer cuentas igual que hicimos antes. Y les pregunto, ¿conocían alguno de estos tres valores previamente? ¿O son todos nuevos y inesperados y lo que da la cuenta es lo que me dio la calculadora y le creo ciegamente? La deformación en X. Exacto. Una de estas tres tiene que ser la deformación en X, porque X era principal, y si es principal para tensiones y deformaciones, y en este caso particular es esa. Ese número es la deformación en X, que sabíamos que tenía que ser uno de estos tres valores, porque X era una dirección principal, y por lo tanto la deformación que tenía el plano X es una deformación principal. ¿Se entendió hasta acá? Porque ahora
voy a hacer un comentario que a la gente le resulta confuso. ¿Sí? ¿Dudas? Estoy, bien. Yo acá felizmente puse que epsilon 1 está vinculado con 1, con sigma 1 y E, y con sigma 2 y sigma 3 con mu y E. Eso no es correcto. Una deformación principal va a estar vinculado con esto, otra deformación principal va a estar vinculado con esto, y otra deformación principal va a estar vinculado con esto. No necesariamente tiene que estar 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3, pero son las mismas direcciones, o sea, la dirección 1 va a ser una dirección principal tanto en tensiones con deformaciones, pero la manera de ordenar epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3 es nuevamente de mayor a menor, y a veces me pasa que se me puede cruzar esto. Puede pasar. Entonces, calculan 3, ordenan de mayor a menor. En este caso particular coinciden, y por eso se escribió de esta manera, pero en realidad calculan las 3 deformaciones principales y después las ordenan. Porque cuando escriben este señor, están ordenando de mayor a menor y tienen que ordenar de mayor a menor. Lo escriben en otro orden y estaría mal. Entonces, esto es A, B, C, y luego A, B, C lo ordenan de mayor a menor, consiguiendo 1, 2, 3. Tenemos nuestro tensor de tensiones, nuestro tensor de deformaciones en coordenadas principales, y lo calculamos sin pasar por todo esto de autovectores, sin pasar por los invariantes, y de todas formas lo calculamos. El tema es que no pasamos por los invariantes. Y en el enunciado nos pedía clasificar el estado de deformación. ¿Qué hacemos? ¿Calculamos los invariantes para poder clasificar el estado de deformación? Tenemos que igual calcular I1, I2, I3 para epsilon, para ver de vuelta para si este es 0 y este es distinto y toda esta historia. Era la única manera que podíamos clasificar el estado de los tensores por los invariantes, o había otra forma. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a calcular invariantes? No sé. Estas cosas me sorprenden. A veces hay una persona acá en el chat, para la gente que lo vea después, a las 30 personas que están viendo en YouTube, que escribe C, como la letra C, porque aparentemente escribir 2 letras es mucho más difícil que escribir una. Nunca caí en eso. No te estoy jugando, perdón si sentís que te estoy juzgando. Yo soy el que va en contra de la sociedad y probablemente yo soy el que esté mal, pero me sorprende un montón eso. Siento que sea como chiste, como no sé de tipo no es el punto C. Eso me parece muy divertido. Bien, luego de este intervalo cortito, ¿a alguien se le ocurre algo o todo el mundo no sabe? Está bien, perfecto entonces, Daniel. Te banco en ese caso. Porque creo que hace poco, en una de las clases hicimos un chiste con el no sé, porque era no el punto C. Y ese momento fue divertido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo clasifico el estado de deformación? Necesito clasificar el estado de deformación. Y antes lo hice con los invariantes, pero ahora no tengo los invariantes. O sea, los invariantes no cambian con la terna. No, pero estos son los invariantes del estado de deformación, no son los mismos que los invariantes del estado de tensión. No tengo estos invariantes, porque estoy en deformación. Nunca calculé los invariantes de la deformación. Acá Cintia, por chat, me dice, no tiene ninguna deformación principal. Y esa es la segunda forma de clasificar estados.
o clasificamos el estado viendo invariantes, o clasificamos el estado viendo cuántos ceros tenemos en esta diagonal. Ambas son correctas, ambas son válidas. En el caso de tensiones lo hicimos con invariantes porque habíamos calculado el invariante y ya que estábamos, clasificábamos. Pero también podemos llegar al final, calcular toda esta cosa y ver que en esta diagonal no hay ceros. Ninguna tensión, ninguna deformación principal es igual a 0. Y si ninguna deformación principal es igual a 0, el estado es triple. Si una era 0 y las otras no, el estado era doble. Si dos son 0 y la otra no, el estado es simple. Si las tres son 0, el estado es nulo, porque si las tres son 0 quiere decir que el cubo no está deformado. Entonces podemos ver si es triple, doble, simple, viendo cuántos ceros tengo acá. O veo invariantes, o veo cuántos ceros, o veo ambas cosas y veo que coinciden. Lo pueden demostrar fácilmente esta vinculación viendo el polinomio de Lagrange. ¿Cuántas raíces distintas de 0 tengo? Depende de cuántos invariantes tengo, porque al tener un invariante que se me tacha, una raíz tiene que ser 0. Cuando tengo el segundo, etc. Entonces lo pueden ver y demostrar ustedes si quieren. Y ahí clasificamos el estado de formación. El ejercicio no termina, porque calculamos el tensor de deformaciones en terna principal, calculamos las componentes, pero me falta calcular las direcciones. Me falta calcular los autovectores. ¿Me pongo a calcular autovectores? Son las mismas que antes, pregunta José con un signo de pregunta. No sé, José. ¿Alguien sabe si son las mismas que antes? José se contesta a sí mismo y dice, sí lo son. Correcto, José. Y ahí tenés la respuesta, José. José nos dice que sí. Las direcciones principales son las mismas para las deformaciones que para las tensiones. Entonces, ahora sí, ya las calculamos antes, no tengo que volver a calcular autovectores porque son las mismas. Y vimos por qué son las mismas la clase pasada. Para el caso de que están desacopladas las direcciones normales de la parte tangencial, que se suele dar en la mayoría de los casos, es muy común, ahí ya no es solo lineal de Hooke, es bastante común, están desacopladas y las direcciones principales coinciden. Y no tengo que volver a calcular. Comentario para que sepan por las dudas para el final. Es muy distinto cuando contestan una pregunta con cierta seguridad que cuando la contestan como si fuese una pregunta. En un final, si alguien te pregunta cuánto vale alguna pregunta genérica, voy a decir 2 más 2 porque no se me ocurre ejemplo, ¿cuánto vale 2 más 2? Si ustedes dicen 4, no me da la seguridad de que estén entendiendo el tema. Si no están seguros, digan no estoy seguro, pero si están seguros, intenten demostrarlo. Lo que sí, a mí tampoco me gusta que me contesten con seguridad algo que no es tan seguro, porque ahí lo único bueno de decir 4 es que si 4 está mal, por lo menos me da la sensación de, bueno, tampoco estaba seguro de algo que estaba mal. Comentario al margen de cómo rendir finales, y Cristian dice consejo para la vida y no para un final. Tenés razón. En la vida en general no está bueno que cada cosa que te preguntan respondas de esa forma. Bien, calculamos las lecciones principales, creo que acá terminaba el ítem B. Pasamos al último ítem, que era calcular las deformaciones y las tensiones asociadas a cierto plano pi. Nos daban un plano pi y nos daban y decían que esa normal estaba vinculada al plano X y Z. Si está en X y Z, tengo que operar entonces con los tensores en X y Z. Nunca falta alguien que diga, bueno, el tensor en coordenadas principales tiene más ceros, es más fácil calcular con una matriz llena de ceros, y quiere multiplicar esto por los tensores en coordenadas principales. Por más que el tensor sea el mismo,
están en coordenadas distintas y no puedo mezclar esas cosas. No puedo multiplicar un tensor que está en una coordenada, en una terna, con una normal que está en otra terna. Tienen que estar todos en la misma terna. Y si este señor está en coordenadas x y z, debo utilizar los tensores en x y z. Opción 2, no recomendable. Agarro esta normal, le hago un cambio de coordenadas, lo llevo a 1, 2, 3, y ahí sí puedo operar con la normal en 1, 2, 3. Pero debería cambiarle las coordenadas a esto y ustedes tendrían que acordarse cómo hacer una matriz de cambio de base. Son los vectores, autovectores como fila. No es tan complicado, pero para nada necesario. Bien, tengo la normal, tengo estos dos señores, ya los calculé. ¿Cómo calculo el vector tensión? Esto debería ser fácil. Y les puse presión porque dije, esto debería ser fácil. Esto debería ser difícil. ¿Alguien sabe igual? Multiplicando la matriz por la normal. Muy bien. Si querías un 11, te decías multiplicando el tensor por la normal. Ahí va, se aclaró sola antes que lo diga. Multiplico estas dos cosas, agarro esta matriz y la multiplico por esta cosa. Si estamos hablando mal, hablemos mal. Cosa por cosa me da cosa, y esa cosa la llamamos vector tensión. Disculpen el clic de más. El vector tensión es el tensor de tensiones multiplicado por la normal. Y este es el vector tensión asociado al plano pi en coordenadas x y z. El enunciado es medio vago y dice vector tensión. Yo leo el enunciado y digo, y esto está bien, este es el vector tensión. Si queremos calcular un poco más cosas, podemos no solo calcular el vector tensión, sino cuál es su componente normal y cuál es su componente transversal. ¿Cómo calcularían la componente normal? ¿O cómo calcularían la componente tangencial? Es recomendable ir por la normal. ¿Cómo calcularían la parte normal de este vector tensión? Proyecto este señor en la dirección de la normal, que eso es hacer un producto escalar entre el vector tensión y la dirección. Proyecto entonces este sobre este, es hacer este producto escalar, y me da 0. Esto es la componente normal, que viene con signo, es un escalar, no viene con módulo, pero viene como escalar y no como vector. Y si lo quiero como vector, lo tendría que remultiplicar por el versor. En este caso, totalmente absurdo, porque bueno, 0 por algo me da 0. Pero bueno, tendríamos de esta forma la componente normal como un vector. En coordenadas x y z. Este está en coordenadas x y z, este está en coordenadas x y z, todo está en coordenadas x y z. Si quiero la parte tangencial. Y como no tengo componente normal, es todo tangencial. Exactamente, debería ser la resta, pero algo menos un vector nulo me da lo mismo, y por lo tanto, lo anotamos por ahí, esto es igual a esto, porque la componente normal es igual a 0. Nuevamente, esto sería las tensiones tangenciales asociadas al plano pi en coordenadas x y z, o sea, tiene esto en dirección x, esto en dirección y, esto en dirección z, y como es tangencial, debería ser perpendicular a esto. Es decir, producto vectorial entre esto y esto, no, producto escalar entre esas dos cosas me tiene que dar 0, porque deberían ser justamente perpendiculares. Esto es la parte tangencial y por lo tanto perpendicular a la dirección normal. Esto sería para tensiones. Nos piden también calcular el vector de formación para el plano pi, que es lo mismo que hicimos recién. Cambiamos este señor por D
Y es la misma historia cambiando un poco la nomenclatura. Entonces vamos al vector de formación y el vector de formación asociado al plano pi en coordenadas x y z es el tensor de deformaciones en esas coordenadas, por la normal en esas coordenadas incorrecto, en esas direcciones, en esa terna. Entonces el tensor por la normal en la misma terna es este producto escalar que resolvemos y nos da esto. Y vemos que felizmente sigue apareciendo un 10 a la menos 4, porque seguimos hablando de formaciones. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, son números más o menos buscados. Puede ser 10 a la menos 3, puede ser 10 a la menos 6, por eso digo más o menos buscados. No puede ser 10 a la menos 1, y no tendría sentido 10 a la menos 12. Probablemente en algo le pifiaron si fuesen esos los casos. Y entonces tenemos el vector de deformación asociado al plano pi. Nuevamente, si solo me piden esto, medio que acá terminaría el ejercicio, pero podría calcularle la componente normal, volviendo a multiplicar, proyectando, perdón, este vector en esta dirección, proyecto, y cuando proyecto me vuelve a dar 0. Y vuelvo a reforzar que esto es medio una coincidencia. Que tenga 0 antes y 0 ahora es producto de que alguien metió 50 por todos lados, y aparte acá hay una normal que mide 45, 45, 0, que seguro genera ciertas coincidencias adicionales. Pero bueno, este señor es simplemente esto proyectado en esta dirección. Si quiero el vector, lo multiplico por la dirección y tengo mi vector nulo. Y si quiero la tangencial, hago la resta o la transversal, más comúnmente usado para deformaciones. La transversal es la resta que en este caso particular, como no tengo nada longitudinal, este es igual a este. En este caso particular. ¿Alguna duda de todo esto? Bien, no hay dudas. Último comentario antes del intervalo. Hay un tercer ejercicio. Si quieren este ejercicio, ver el ejercicio del video, busquen el cuatrimestre anterior. En algún lugar debe estar explicado el ejercicio si lo quieren ver en video. Si no, por lo menos vean el ejercicio más que nada por el tema de que habla de un cambio de ángulo, y ustedes deben saber que ese cambio de ángulo está vinculado a la distorsión, y eso está vinculado a la deformación. Entonces, en vez de darle información como épsilons y sigmas, les da la información como un cambio de ángulo, y suele haber una confusión en cuanto a esto, porque el ángulo acá se está achicando. Y lo dejo para que lo piensen, idealmente antes de ver el video. Si este ángulo se achica, ¿la distorsión es positiva o es negativa? ¿La deformación transversal es positiva o es negativa? ¿Y cómo la calculo? Si lo quieren pensar antes de ver la solución, está bueno, y pueden hacer el ejercicio como práctica y después lo tienen resuelto, o pueden verlo, el video directamente buscando el cuatrimestre pasado, pero hasta acá llegaremos en este cuatrimestre. Y hacemos un intervalo y ya nos metemos directamente en el próximo tema y terminamos con la práctica de tensiones y deformaciones y relaciones entre tensiones y deformaciones.